Bueno, son las 12. Vamos a empezar, que como siempre, estos cafés los empezamos a tiempo. Puntuales. Bueno, pues lo primero, sobre todo, gracias a todos por acompañarnos, no solamente este jueves, sino todos los jueves desde que comenzamos esta serie de cafés virtuales, ¿no? Es decir, para nosotros ha sido una oportunidad de conectar con todo aquello que es importante, todo aquello que realmente eh, ha cambiado a lo largo del año 2020 y sobre todo ha tomado importancia, ¿no? Porque es algo que va a ser clave para nuestras organizaciones. Y hoy José Ángel López Palomo nos acompaña en el último café del año. Y este café, en el que hablamos de la compensación como una palanca estratégica, es una oportunidad para mirar también a uno de los asuntos que muchas empresas se están planteando de cara al 2021 y es, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo? ¿Lo dejo como estoy? ¿Qué hago con el asunto de la compensación? Entonces, lo primero, José Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Mu- Eh, Muchas gracias a vosotros, Alfonso, por contar conmigo para este último café del año y espero bueno, que pongamos un buen broche a todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de este 2020. seguro que sí. José Ángel es un profesional que lleva muchos años en responsabilidades de recursos humanos. Actualmente en OHL es responsable de todo el área de compensación y en ese tema de compensación siempre trae ideas, una forma de enfocarlo y de mirarlo eh, vanguardista y de alguna manera pues siempre le gusta buscar esas formas de mejorar, ¿no? También lo haces con diversas escuelas de negocios en las que participas como docente, etcétera, ¿no? Eh, Algo realmente importante, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de cualquiera de las personas que nos acompañan hoy, ¿qué cosas debo hacer para que mi organización sea productiva y para que haya compromiso? El tema de la compensación, sin duda, es uno de los temas importantes. Ujú. Sí, bueno, el tema de la compensación efectivamente es importante para generar compromiso, ¿no? Y hablaremos luego un poquito de ello, ¿no? Y el compromiso no se compra con dinero, ¿no? Pero sobre todo, por irme un poco a la slide que tenemos en pantalla, ¿no? Pues esto de la compensación va más allá de pagar dinero y de motivar, ¿no? Esto de la compensación es una herramienta para dirigir a la gente hacia donde la compañía quiere ir, ¿no? Es una herramienta para mover a la compañía hacia la consecución de los objetivos que la compañía considera estratégicos para el desarrollo de su negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no deja de ser una herramienta más para impulsar el negocio y una palanca del negocio. Sí, coordinación, dirección y coherencia. Si queremos que la gente haga una cosa y les pagamos porque hagan otra, que no nos sorprenda si realmente no hacen lo que queremos que Mal hagan. vamos, mal vamos. Está claro, está Efectivamente. claro. Bueno, pues entonces esa batuta de la compensación es clave para que cualquier comité de dirección consiga o sea capaz de transmitir y sobre todo de alinear a la gente con respecto a lo que queremos conseguir, ¿no? Hay muchas cosas nuevas desde un punto de vista de compensación. Hasta hace poco muchas organizaciones tenían esa percepción de decir, bueno, a la gente le pagamos un sueldo y además pues ponemos una cantidad encima que se consigue o que no. Y algunos lo miraban como una manera de motivar, otros lo miraban como una manera de ahorrarse un posible dinero si las cosas iban mal, es decir, transferir el riesgo al otro. Pero la compensación es mucho más, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo creo que seguimos teniendo todavía, fíjate que llevamos muchos años hablando de temas de compensación total y seguimos teniendo todavía pues esa idea fragmentada posiblemente de la retribución por la que la retribución solo pasa por pagar dinero y únicamente a través del fijo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un montón de elementos retributivos que pueden formar parte de ese paquete de compensación de compañía y de ese paquete de compensación que podemos ofrecer a los directivos y a los empleadores de la compañía. Y hoy en día, pues como tenéis ahí, la retribución es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Y cuando hablamos de compensación, hablamos de mucho más que lo que es el salario y lo que es el fijo y lo que es el dinero, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aunque esto, como os digo, pues es algo sobre lo que llevamos hablando ya mucho tiempo, pues tenemos que tener una visión más global y más amplia de la compensación y tenemos pues un montón de elementos retributivos para recompensar a los directivos y a los empleados de nuestras compañías en función
aportación o de su contribución, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos elementos fijos, tenemos elementos variables. Dentro de la retribución variable tenemos retribuciones variables a largo plazo, a corto plazo, incentivos, bonos, gratificaciones, en fin, un montón de elementos en ese sentido, y tenemos beneficios, retribuciones en especie, cada vez más beneficios, ¿no? Porque el concepto de beneficios también está cambiando, ¿no? Ya estamos pasando pues de los paquetes clásicos e históricos del seguro de médico y del seguro de vida y del plan de pensiones a otra serie de beneficios, porque los hábitos de consumo de las personas han cambiado y las necesidades de las personas son diferentes, ¿no? Entonces, nos tenemos que centrar, por acabar con esto, no solamente en el cuánto pago, que es importante, ¿no? El tema de la competitividad y bueno, la competitividad hoy pues es como el valor en los toreros, ¿no? Que se presupone, Sí. sino también en el cómo pago, ¿no? A través, cuántos elementos retributivos tengo yo en mi paquete de compensación, ¿no? Y equilibrar ese balance entre la cantidad, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que también es muy importante. Sí. Yo siempre digo, yo me pasé varios años yendo a una empresa y diciéndoles, es que yo no quiero coche de empresa, sé que me corresponde por mi cargo, pero yo preferiría tener otra cosa. ¿Me lo podéis cambiar? Y me decían, pues el coche o nada. No se puede, no se Y puede. claro, me quedaba con el coche, porque esto es, si lo otro es nada, te quedas con el coche. Pero digamos que ha tardado mucho, hemos tardado mucho en adaptarnos, ¿no? El mundo se ha personalizado mucho antes que la retribución en las empresas, ¿no? Que las opciones de compensación en las empresas. Ujú. Sí, lamentablemente seguimos poniendo encima de la mesa paquetes retributivos rígidos y estandarizados, por el cual pues cada uno tiene pues un fijo, un variable y unos beneficios, sobre todo en el tema de los beneficios, en función del estatus o del nivel que tiene dentro de su compañía, ¿no? Entonces, como eres director, pues automáticamente te asigno un seguro de vida, un seguro médico y un coche de empresa, ¿no? Sin preguntarte si lo necesitas o no lo necesitas, ¿no? O ya lo tienes por otra vía, o esa es una necesidad que tienes cubierta y que a lo mejor lo que más te interesa es ese año tener una ayuda a guardería o que la compañía te pague la guardería porque acabas de tener un hijo o cualquier otro producto, ¿no? Entonces, bueno, seguimos teniendo, pues como os digo, os seguimos poniendo encima de la mesa esos paquetes de beneficios rígidos y estandarizados, y yo creo que, bueno, pues tenemos que evolucionar, tenemos que flexibilizar todo eso. Fíjate que de la retribución a la carta llevamos también hablando mucho tiempo, ¿no? Que a veces se Sí. confunde con la retribución flexible. Aquí estamos hablando ahora de la retribución a la carta, que es, oye, poner a disposición del empleado un menú de productos, ¿vale? Y que el empleado, en función de cuáles sean sus necesidades o sus preferencias, pues elija entre ellos el que mejor se adapte a su situación vital y a su situación personal, ¿no? Entonces, bueno, Sí. un poco esa flexibilidad por un lado, ¿no? Bueno, lo que os quería decir es, estamos hablando de retribución a la carta, estamos hablando de retribución flexible, ahora hablamos de flexibilidad retributiva, que son cosas diferentes. La flexibilidad retributiva, dentro de ella está la retribución flexible, pero son muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista tenemos que llegar hacia lo que es la personalización de la retribución, ¿no? Y que cada uno se sienta el protagonista de su compensación y diseñe su paquete retributivo, o tenga cierta flexibilidad para diseñar su paquete retributivo, sobre todo pues para dar respuesta a sus propias necesidades, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Eso es una tendencia. Me parece importante la distinción. Es decir, a la carta es, de entre varias cosas, elige la que quieras. Flexibilidad es pensar un poco incluso en el largo plazo de la persona. Todos cambiamos, todos pasamos por etapas, incluso sin planearlo. Las cosas nos ocurren, no necesariamente las planeamos. Algunas sí, pero otras simplemente ocurren, ¿no? Qué importante es eso para compensarlo con el tema de experiencia de empleado. Es decir, hacemos muchas cosas desde recursos humanos pensando en quitar esos pains del camino y mejorar la experiencia del empleado, pero al final una cuestión tan fundamental como la compensación a veces se ha quedado un poco atrás en esa experiencia. Sí, yo creo que desde la compensación también tenemos cosas que hacer para esa experiencia de empleado de la que tanto hablamos, ¿no? Donde ponemos al empleado en el centro de todo, ¿no? Pues el hacer protagonista al empleado de la definición o de la composición de su paquete retributivo en función de cuáles sean sus necesidades o sus preferencias, pues también es una de ellas, ¿no? Y también, bueno, como tenéis ahí,
tratando de ser diferentes, buscando la diferenciación, ¿no? Buscando una propuesta de valor, en este caso retributiva, diferencial, que le ofrezca al empleado pues una experiencia única también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto un poco te respondo, Alfonso, a lo que planteabas. Sí, sí, sí. Creo que hay una parte clave y es, yo siempre digo, entender qué empleados tienen ahora mismo las condiciones que realmente se adaptan a ellos. Porque cuando alguien encuentra ese modelo que se adapta a él, realmente tenemos a un empleado mucho más, primero mucho más enganchado, mucho más contento y desde luego mucho más fácil de retener, ¿no? Es decir, ese es un aspecto clave de conseguir amoldarnos a lo que la realidad de la persona realmente busca. Ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, los objetivos clásicos y la función clásica de la retribución, ya que hablas de atraer, pues son, como sabéis, el atraer, el retener y y el motivar, ¿no? Yo prefiero, en lugar de hablar de retener, hablar de fidelizar, ¿no? Retener es sujetar a alguien contra su voluntad, ¿no? Yo creo que tenemos que preocuparnos por fidelizar a la gente, ¿no? A veces en las compañías dedicamos mucho tiempo a pensar en qué tenemos que hacer para que la gente no se vaya, ¿no? Creo que tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para que la gente se quede y se quede porque se quiera quedar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un punto también importante, y por tocar también pues algunos de los temas que están en la slide que estamos viendo, es importante también, a colación de todo lo que hablábamos, es lo que se llama la segmentación de las políticas retributivas, ¿no? Que no hagamos café para todos en este sentido, y que segmentemos pues en función de los colectivos o en función de los perfiles que tenemos dentro de nuestras compañías, ¿no? Es un tema del que se ha hablado mucho, ¿no? El de la diversidad generacional, pero hoy en día estamos en las compañías pues hasta 4 generaciones diferentes, que evidentemente pues tenemos necesidades y preferencias diferentes. No es lo mismo una compañía con una edad media de 55 años o de 50 años, que posiblemente les interese que la compañía les ofrezca una fórmula para invertir en su jubilación, y para planificar su jubilación, o una compañía donde la edad media sea de 25 años, que a lo mejor les interesa que puedan adquirir un renting de un vehículo a través del plan de retribución flexible, o que les pagues la cuota de Netflix o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pasamos de lo que es la retribución de masas a la retribución por segmentos, ¿no? Y deberíamos de tener pues diferentes políticas retributivas en función de dónde nos dirijamos, ¿no? Vale, nos están haciendo ahora mismo una pregunta por el chat que me parece interesante. Es decir, la gente interpreta siempre que cada vez que tomamos un paso de estos, lo que estamos buscando es bajar el coste de empleado total. Es decir, que cada vez que hacemos algo, lo que estamos haciendo es intentar ahorrarle dinero a la empresa. ¿Cómo conseguimos tener es decir, cambiar esa percepción si es que alguien la tiene? Porque realmente muchas de estas cosas no se hacen solamente por controlar el gasto en personal, se hacen, como bien dices, por ser más atractivos, ¿no? Sí, a ver, de hecho yo te diría que muchas de estas fórmulas, lo que hay detrás de estas fórmulas no es buscar desde luego un ahorro de costes. Muchas de estas fórmulas tienen un coste para la empresa, un coste económico y un coste de gestión importante, ¿no? Yo qué Mm. sé, el ejemplo más tonto que podemos poner es cuando se habla de la retribución flexible y se dice, oye, la retribución flexible no tiene un incremento de costes para la compañía, un incremento en los costes salariales. Pues efectivamente no tiene un incremento de costes salariales para la compañía, pero a la compañía le cuesta gestionar tiene un coste de gestión y tiene un coste económico gestionar plataformas que se dediquen a esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta que mucho de lo que estamos hablando aquí nos tenemos que basar en la tecnología para hacerlo, y en plataformas tecnológicas y en site que nos permitan hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se hace por ahorrar en costes, se hace, y de hecho, como os digo, pues tiene un coste, y se hace, bueno, pues por optimizar también los costes que tenemos, ¿no? Porque a veces nos estamos gastando dinero en cosas que la gente no valora, ¿no? Entonces, tenemos que incrementar el valor percibido que tiene la gente de todo lo que recibe de la empresa. Entonces, bueno, yo creo que aquí la manera de trabajar no es la del control de los costes, evidentemente gran parte también de nuestra función es esa, ¿no? Pero no solamente eso. De hecho, te diría que la mayor parte del tiempo no trabajamos para esa función de control, ¿vale? Sino que, bueno, trabajamos más pensando pues en qué podemos hacer para optimizar precisamente esos costes, y para que, aunque haya procesos que nos cuesten dinero, pues eso merezca la pena, ¿no? Al final, para el empleado.
Sí. Estás lanzando varias ideas importantísimas. Una es asegurarnos de que toda esta flexibilidad y toda esta experiencia personalizada no se hace a costa de crear un trabajo administrativo horrible en el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que Sí, ya bastantes cosas tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos. sí, bueno, hoy la tecnología y la digitalización nos están ayudando bastante a todo esto, pero bueno, aún así hay personas detrás de todo esto y los costes de gestión siguen estando ahí. O sea, no todo es tan automático todavía como podemos llegar a pensar. Entonces, bueno, pues esto requiere de que tengamos que estar en determinadas personas detrás para parametrizarlo, para gestionarlo y para administrarlo. Vale. Pero sí que está claro que la tecnología y la digitalización nos están ayudando bastante, ¿no? Sí. La otra idea que me ha encantado es asegurarnos de que conseguimos un impacto. Es decir, todo esto se trae por algo. ¿Consigue el objetivo o no consigue el objetivo? ¿Cómo medís? ¿Cómo le recomiendas a una empresa medir qué acciones, vamos a decir, qué beneficios, qué nuevas ofertas que se ofrecen que se le hacen, que se acercan al empleado tienen realmente un impacto positivo en el empleado y cuáles son, pues como yo siempre digo, echar agua a un cubo que tiene agujeros, es decir, Ujú. perder el tiempo y el dinero. Bueno, la mayoría de las cosas que emprendemos en este sentido, pues las hacemos precisamente para que haya un retorno, ¿no? Y un impacto positivo sobre el empleado, ¿no? A veces encontrar el retorno directo, económico y cuantitativo que tiene todo esto en la plantilla, pues es muy complicado, ¿no? Y muchos de los retornos que se generan aquí, pues son retornos intangibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues oye, al final es buscar el compromiso de las personas, enganchar a las personas con el proyecto de empresa, que las personas tengan un paquete retributivo que sea atractivo, mejorar también desde aquí, desde el ámbito de la compensación, podemos mejorar nuestro employer branding retributivo y tener un determinado posicionamiento de marca y una determinada imagen de marca en temas retributivos. En fin, los impactos o los retornos no siempre se ven de manera directa y sobre todo de manera cuantitativa, eso se ve más a largo plazo y muchos de los retornos más inmediatos o directos que tenemos pues suelen ser intangibles, ¿no? Pero está claro que todas estas políticas que ponemos en marcha en este sentido pues impactan positivamente en el engagement de los empleados, ¿no? Sí, sí. Y además hay que probar cosas y nunca puedes Sí, tener la certeza, ¿no? sí, sí, hoy hay muchas cosas, hoy se nos ofrecen muchas cosas, tenemos muchas posibilidades y efectivamente el probar cosas pues es importante, ¿no? Y bueno, pues que esos paquetes retributivos, como hablábamos antes, sean flexibles, ya no es que tengo esto y esto es ya para de aquí a 10 años, ¿no? Pues oye, hoy pruebo con esto y veo si me funciona y si no me funciona pues tendré que descartarlo o no tenerlo en cuenta para el año siguiente y pruebo con esta otra cosa que aunque aparentemente parece que puede ser que no funcione en la compañía, pues luego resulta que da la sorpresa y la adhesión que tienen los empleados a ese tipo de cosas, pues es brutal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar en este sentido reinventándonos continuamente, ¿no? Sí, sí, así es. La experimentación es una parte clave en estos tiempos en los que todo cambia tan rápido. Seguimos adelante con tendencias que estamos viendo en el mundo de la compensación. Eh, hablas mucho, yo te he escuchado, he leído algunos de los artículos que publicas sobre el tema de la compensación, José Ángel, de todo este tema de la customización, ¿no? Es decir, de buscar un poco eso que has dicho antes, que el empleado se sienta protagonista. Eh, ¿Qué estamos viendo últimamente? ¿Qué se está probando? ¿Qué cuestiones en ese área son, vamos a decir, algo nuevo que hemos visto a lo largo de los últimos meses o de este año? Ujú. Bueno, compañías que, aunque parece una idea muy utópica, pero compañías que ya están poniendo en marcha este tipo de cosas, ¿no? En relación con algo que comentábamos antes, oye, pues en lugar de que tú tengas un paquete de beneficios, en los beneficios es donde primeramente más se ve, ¿no? Pero también podemos utilizar la customización para otros elementos retributivos, fijos o variables o cualquier otro, ¿no? Entonces, en lugar de que sea la empresa la que te ofrece un paquete de beneficios estándar, ¿no? Oye, pues muchísimas compañías lo que están haciendo es trasladando ese valor que tiene el paquete que antes te ofrecían de manera estándar, ¿vale? Lo que te dicen, oye, mira, Alfonso, yo tengo 20.000 euros para gastarme en ti en beneficios. Elige tú de estos beneficios
¿vale? De esta bolsa de beneficios, de productos o de servicios, los que mejor se adaptan a tus necesidades y a tus preferencias, ¿no? Entonces, hay muchas compañías que están trabajando ya en este sentido, ¿no? En permitirle a la gente que dentro del importe de dinero que la empresa está dispuesta a asumir por él en un determinado producto, en un determinado elemento retributivo, pues sea el empleado el que disponga de él, ¿no? Y esto que a primera vista se ve con el tema de los beneficios, que parece que es lo más sencillo, también porque, bueno, tenemos un mercado laboral y una rigidez laboral y legislativa importante que no nos permite hacer cosas en muchos elementos retributivos, pero bueno, esto a futuro se irá trasladando también a otros elementos retributivos, como pueda ser, os decía, la retribución variable o incluso la retribución fija. Ahí hay alguna compañía que tiene una aplicación que te permite disponer del dinero en cualquier momento del mes, que no te tienes que esperar a cobrar el último día, ¿no? Que si tú ya has devengado una determinada cantidad, pues puedas cobrar el día 15 del mes, Sí, lo que hayas devengado, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber muchas fórmulas para este tipo de cosas, ¿no? Para customizar al final el paquete de compensación, ¿no? Hoy podemos ir a una tienda de coches y customizar un coche, hoy podemos ir a una tienda de ropa y personalizar la ropa, o podemos ir a una tienda de complementos y personalizar los complementos, ¿no? La cuestión es, o la idea es, ¿podemos personalizar o customizar nuestro paquete retributivo? Pues yo creo que sí, ¿no? Y sí. se irán dando pasos en los próximos años hacia todo esto. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que es que si no lo hacemos, nos quedamos atrás, no ya solo con respecto a otras empresas, nos quedamos atrás con respecto a lo que vive en el día a día nuestro empleado, porque en cualquier Claro, otro aspecto de su vida, ese aspecto de customización sí existe, ¿no? efectivamente. Eso es importante. Así es. Hoy otra pregunta que nos entra por el chat. El trabajo flexible, es decir, el hecho de que tengamos a tanta gente en casa, el hecho de que haya empresas que consideran que igual esto ahora se va a quedar o se va a quedar bastante, incluso los horarios flexibles, esa nueva realidad que ha explotado a lo largo del año 2020, ¿cómo se traduce en cuanto a beneficios? ¿Estamos adaptando ya beneficios a gente que pasa más tiempo en casa que en la oficina o va a tener un modelo mixto o híbrido de tiempo en casa o en la oficina? Porque Mm. sus realidades son distintas, su vida es distinta. Sí, bueno, pues yo creo que ahí tendremos, yo no conozco y no estamos trabajando ahora mismo en ello, ni he oído de compañías que estén haciendo algo en ese sentido, ¿no? Pero posiblemente sí que este sea uno de los elementos que desencadene, pues eso, que el ofrecimiento de beneficios en términos generales que podamos ofrecer a los empleados también tengan que ver con estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. yo creo que ahí sí que también hay un área interesante por explotar, ¿no? La que nos viene como consecuencia de estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que en el mes de abril la gente me venía y nos preguntaba, ¿tenemos que pagarle el internet a la gente en casa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué no lo hacemos? Claro, se veía fundamentalmente de una manera reactiva. Es decir, es muy diferente cuando la compensación la planeas que cuando algo ocurre y tienes que reaccionar a ello, ¿no? Es decir, obviamente la Ujú, situación es muy diferente, ¿no? ujú. En esa situación reactiva se ve como, ese gasto no me lo esperaba, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay gente que ha ido tocando las cosas, de decir, esos beneficios de restaurante, bueno, pues si no vas a comer fuera no sé, de miércoles a viernes, pues obviamente eso no es que te haga la misma falta. Es decir, hay ciertas cosas que sí que es verdad que se pueden de alguna manera, que se pueden por lo menos estudiar y que se deben comentar. Y me Sí, lleva a un tema que tienes en esa slide que has puesto y que lo comentábamos antes del café, ¿no? La importancia de la comunicación de todo lo que hacemos en aspectos retributivos, ¿no? sí, bueno, yo creo que esto es fundamental. O sea, es fundamental y es algo que históricamente pues no hemos hecho, ¿no? No sé si porque las personas que trabajamos en recursos humanos pues es una parte que no trabajamos o que no desarrollamos lo suficiente, ¿no? Y la comunicación nos la dejamos casi siempre ahí como un punto del final, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o sea, que esto de la comunicación es importante, ¿no? Si verdaderamente nos creemos que esto no es una herramienta para pagar dinero, sino que esto es una herramienta para dirigir a la gente, la comunicación en estos procesos es clave, ¿no? Y lo que es clave, desde luego, es
poner en valor todo lo que ofrecemos como empresa a los empleados. Entonces, bueno, la comunicación es fundamental y relacionado con la comunicación, pues todos los temas de transparencia que creo que luego tenemos intención de tocar, ¿no? De todos los Sí. temas de transparencia, sobre todo pues a la luz de las nuevas normativas que se están publicando en este sentido en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, la comunicación es fundamental poner en valor pues todo lo que ofrecemos a los empleados por parte de la empresa. Sí, es que hay veces que no se entiende, es decir, hay veces que no entendemos, primero hay gente que no entiende todo aquello que ya se ofrece, ¿no? Que podría llegar a utilizar, ¿no? Y luego hay gente que dice, es que preguntamos no sé qué, no se hizo y no nos queda claro. A veces hay que entender, hay que explicar también un poco el qué se hace y también el qué no se hace y por qué no, y por qué no se hace, ¿no? Hablas de transparencia, un tema muy importante. Yo creo, te preguntabas antes un poco por distintos temas que hemos ido tocando en estos cafés virtuales. Creo que la transparencia ha salido en casi todos los temas, o desde luego en muchos cafés, como un valor a la alza para las organizaciones. Es decir, lo pide el mercado y sobre todo lo agradece mucho el empleado. Tenemos una capacidad muy grande de mejorar en transparencia para impactar el compromiso de nuestra gente también. Uh-huh. Sí, bueno, posiblemente en compensación o la compensación en muchas empresas históricamente pues ha sido un tema tabú, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que naturalizar de alguna manera las conversaciones que tenemos en relación con los aspectos retributivos, igual que tenemos naturalizadas las que podemos hablar en relación con el desempeño, con el desarrollo de la gente o con otro tipo de cosas, pues tenemos que ir naturalizando la conversación sobre retribuciones que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Eso así como punto general, ¿no? Y luego, pues, oye, a nivel particular estamos viendo cómo, pues en los últimos años se están publicando normativas que imponen a las compañías la obligación de reportar información sobre remuneraciones y sobre brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Ley 11/2018, vigente desde el año 2018, donde, bueno, pues a las compañías que cumplen unos determinados requisitos se nos pide reportar una serie de información sobre remuneraciones y brecha salarial y, bueno, pues de todos es conocido recientemente la publicación del Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que también pues nos impone obligaciones a las compañías en ese sentido y que impactan en la forma en cómo venimos gestionando los salarios y las retribuciones históricamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto será un tema que irá más con el paso de los años y, bueno, donde desde compensación pues tenemos mucho que hacer y mucho que decir, ¿no? ¿Es bueno o es malo que la gente sepa lo que cobran los demás en una organización? Bueno, a ver, a veces confundimos la publicidad o la publicación de los datos con la transparencia, ¿no? La transparencia no tiene que ver necesariamente con la publicación de datos. La transparencia tiene que ver pues, ser transparentes, por ejemplo, en las políticas que yo tengo, pues a la hora de asignarle el salario a alguien que se incorpora a la compañía o asignarle el salario a alguien que promociona dentro de la compañía o cuáles son los criterios que tengo en cuenta a la hora de realizar una revisión salarial o por qué tengo a determinadas personas incluidas o no en determinados sistemas de retribución variable o por qué a unos determinados empleados se les dan unos beneficios u otros, ¿no? Entonces, la transparencia es una cosa y la transparencia no quiere decir que publiquemos en el tablón de anuncios las retribuciones individualizadas de cada uno de los empleados y que se sepa lo que gana el otro, ¿no? Lo que sí es cierto es que las compañías tienen que trabajar con un marco de juego, con un modelo, ¿no? Que nos permita poder dar explicaciones de los porqués de las decisiones retributivas que tomamos, ¿no? Y que le podamos decir a la gente, oye, ¿por qué ganas esto? Y esto lo ganas porque estás en este nivel y en este nivel tienes esta banda y qué tienes que hacer para ganar más o qué podrías hacer para ganar más, ¿no? Entonces, se trata de que eso, de que llevemos esa transparencia a las políticas y tengamos políticas que nos permitan explicar con claridad los porqués de las decisiones que tomamos en materia retributiva Sí. y que bueno, pues eso en cierto modo podamos explicarlo a la gente en un determinado momento, ¿no? Me gusta la respuesta. Era una pregunta bastante trampa, por cierto. No, no es nada fácil. No es nada fácil dar una contestación o resolver ese asunto. Pero yo creo que todo aquello que de nuevo
ayude a la gente a sentir que hay un esfuerzo por parte de la organización para tener mayor transparencia y mayor justicia, es importante. Entonces yo cualquier cosa que fuésemos a hacer siempre miraría cómo nos ayuda para poder seguir mejorando en ese área, ¿no? El de la transparencia y el de la justicia. Oye, que estamos hablando de muchas cosas, que se nos pasa el tiempo y que yo quiero preguntarte, y también me estaban preguntando por aquí, ¿qué hacemos en el año 2021? Es decir, sabemos, nos has traído un montón de ejemplos, de tendencias, de cosas importantes en el área de compensación. Las empresas en el año 2021, José Ángel, se encuentran en muchos casos, obviamente no en todos, con un reto muy grande, que es los resultados no van a ser espectaculares y tengo que tener bastante cuidado con el control del coste. Pero aún así, quiero aprovecharme de todas estas cosas que nos has ido diciendo que obviamente acercan al empleado y mejoran su compromiso. ¿Cómo afrontamos 2021? Es otra gran pregunta que te planteo un poco así para ir terminando. Sí, bueno, a ver, aquí hay cosas que tenemos, hay clásicos de la retribución que tenemos que seguir haciendo, o sea, tenemos que seguir siendo atractivos, tenemos que fidelizar a la gente, tenemos que controlar la equidad interna, muy importante, todo este tema de la equidad interna y la competitividad externa. Y luego, bueno, la retribución va por barrios, como se dice, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada compañía, pues sus prácticas retributivas serán unas u otras, ¿no? Lo hemos visto a lo largo del año 2020, ¿no? Donde muchísimas compañías pues están en una situación de crisis tremenda y otras compañías pues están en su mejor momento, ¿no? En este 2020, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pues así tendremos que hacer, ¿no? Lo que parece claro, así desde un punto de vista general, atendiendo o poniendo foco en cada uno de los elementos retributivos que tenemos, es que se plantea un escenario pues de congelaciones salariales, de reducciones salariales, menos compañías harán incrementos salariales para toda la plantilla, los incrementos salariales posiblemente sean más selectivos para posiciones clave o que sean críticas para la continuidad del negocio, muchos cambios en la parte de retribución variable, muchos ajustes que habrá que hacer en toda la parte que tiene que ver con la retribución variable tanto a corto como a largo plazo. Ya algunas compañías lo han hecho en el año 2020, porque recordar que esta situación pues, nos pilló a todas las compañías planificando o comunicando en ese justo momento los sistemas de retribución variable para este año 2020 y bueno, pues hay muchos ajustes, ¿no? Ajustes en métricas, ajustes en umbrales, ajustes en escalas de consecución, en bandas de cumplimiento que habrá que hacer para el año 2021 en relación con cómo veníamos funcionando. El tema de los beneficios, pues como comentamos antes, mayor flexibilización, seguir tratando de optimizar fiscalmente pues las retribuciones a través de aquellos productos que todavía dentro de la normativa fiscal pues tienen un tratamiento fiscal ventajoso o que tienen un beneficio fiscal y sobre todo tratando de generar o tratando de desarrollar sistemas de compensación que generen compromiso, ¿no? Y como decíamos antes, el compromiso no solo se compra con dinero. Está claro. Muchas cosas y obviamente la realidad de cada una de esas organizaciones es diferente y está claro que el año que viene una situación compleja en ese aspecto. Me quedo con ganas de más, José Ángel, porque se nos pasa el café, los cafés son siempre al grano, pero hemos hablado de muchos temas que seguro que nos darían para otros muchos cafés, ¿no? Muchísimas gracias en fin, por traernos todos estos asuntos. Creo que ha sido un repaso muy, muy completo y muy interesante. El año que viene buscamos otra ocasión para seguir ahondando en alguno de estos temas. Me encantaría que... Cuando queráis, por mi parte, un placer poder compartir con vosotros todo este tipo de cosas. Muy bien. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a todos y gracias por haber estado con nosotros a lo largo de este año 2020. Felices vacaciones a los que las podáis disfrutar y volvemos en enero con más temas de actualidad y con más cafés virtuales aquí en nuestros cafés de los jueves. Hasta pronto.